Bien, mis hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6, voy a leer del versículo 5 en adelante. Génesis capítulo 6, del versículo 5 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios, y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de cipres, harás el arca con compartimientos, y la carafetearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero, y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda la carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tu hijo, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarlas la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según sus especies, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come, y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Bueno, la historia del diluvio es una historia muy conocida por todos nosotros, incluso por los que no son cristianos, hasta por los incrédulos la conocen. Voy a aprovechar eso, porque no voy a predicar los 4 capítulos el día de hoy, pero todos la conocen esta historia, también los incrédulos, y hay muchas historias de estas, en muchas tradiciones de los antiguos en todo el mundo comparten en común la inclusión de historias del diluvio. No nomás están en la Biblia, están en todas partes. Se preservó esta historia en todas las partes del mundo. Por ejemplo, en Mesopotamia, el relato del diluvio mesopotámico más famoso es la versión babilónica que se encuentra en la biblioteca del rey Asirio. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo. Se relata en Asiria una historia igualita a la del diluvio, simplemente que el dios no es Jehová o Yahweh, es el nombre de otro dios, y no le cambian el nombre del dios y al cambian el nombre de la persona, no se llama Noé, le ponen otra historia. Otro relato es un relato acadio que data aproximadamente en el año 1600 antes de Cristo. Cuenta una historia muy similar a la del diluvio, donde la deidad se enoja con los hombres y le dice a una persona que haga una especie de arca para salvarlo. Y esto ha concluido a muchos eruditos, desafortunadamente muchos de los eruditos no son cristianos, y ellos deducen de que esta historia del diluvio está en otras partes del mundo, y que, por ejemplo, ellos dicen que Moisés copió la historia,
que ya Moisés también se lo contaron y que era una historia mitológica en aquellos tiempos y que la Biblia simplemente toma de lo que ya había en ese contexto y Moisés la escribe. Y esa es una forma de razonar de los que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Lo ven como un libro antiguo, pero no como la palabra de Dios, que viene de Dios, no lo ven como eso. Pero otra clase de deducción que se puede hacer, porque hay similitudes de las narraciones del Arca de Noé, tiene que ver porque vienen del mismo origen. Por ejemplo, en Génesis 9, 18 y 19 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. ¿A qué voy con esto? Bueno, estos tres hijos de Noé fueron los que poblaron la tierra y dijeron la misma historia. Pero con el tiempo la gente se alejó de Jehová y empezó a adorar otras deidades. ¿Y qué hicieron? Simplemente modificaron la historia del diluvio para acoplarse a su Dios. Le dieron el crédito a un Dios pagano, a un Dios que ellos hicieron con sus propias manos. Entonces, el origen de la historia viene de los hijos de Noé, pero simplemente se fue cambiando entre todas las multitudes cuando se empezó a poblar la tierra. Y esta historia es muy, muy popular en todo el mundo, pero simplemente la modifican para darle crédito a otro Dios, y la modifican para quitarle el sentido del arca de Noé, que no se trata de la arca, no se trata de los animales, se trata del carácter de Dios en la historia del diluvio, y es lo que vamos a ver el día de hoy. La historia de Noé es tan real como las 4 declaraciones que hace Dios en ella. Hay 4 declaraciones y me voy a basar en estas 4 declaraciones el día de hoy para ir viendo la historia del arca de Noé. Porque cuando Dios declara algo, se lleva a cabo. Cuando Dios declara algo, se lleva a cabo. El día de hoy me voy a guiar por estas 4 declaraciones porque en ellas nos revelan quién es Dios. Y lo que vamos a ver en estas 4 declaraciones es que Dios decide juzgar al mundo porque se llenó de violencia a causa del hombre, pero en medio del juicio muestra su gracia al salvar, bendecir y establecer un pacto con Noé y la creación. He titulado el mensaje de hoy: Gracia en medio de juicio. Gracia en medio de juicio. Y la primera declaración que le hace Dios a Noé está en el capítulo 6, versículo 13, y es la primera que voy a ver. Génesis 6:13 dice así: entonces dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Esta es la primera declaración que oye Noé de Dios. Y no es tan buena declaración la que oye Noé de su Dios. Y el problema número 1 del hombre es que Dios es santo. Y nosotros tenemos un gran problemón, porque nosotros no lo somos. Ese es el gran problema del hombre. Dios es santo y Dios no puede cambiar su naturaleza. Pero Dios puede cambiar la nuestra. Entonces, yo no cambio a Dios, sino que Él me cambia a mí. Ahora, la pregunta que se suele hacer cuando se leen estos versículos es: ¿cómo es que Dios pudo eliminar a todo el mundo? ¿Cómo es que Él pudo hacer esto? Pero cuando entendemos en realidad la santidad de Dios y el juicio de Dios, la pregunta real debe de ser: ¿cómo es posible que Dios dejó a Adán y a Eva vivos? ¿Cómo es posible que Dios dejó a 10 generaciones, desde Adán y Eva hasta Noé, vivos? ¿Cómo es que el Señor nos ha dejado todas estas generaciones hasta la que estamos hoy vivos? Y la pregunta debe de ser en realidad: ¿cómo es que me deja a mí vivir el día de hoy? ¿Cómo es que me da esa bendición y ese aliento de vida a despertarme hoy? Esa debe de ser la pregunta más clara que nos debemos de preguntar. Dice ahí, Génesis 6, del 5 al 6 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra,
y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Nuestro entendimiento del ser humano es que somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas. Eso es lo que pensamos el día de hoy. La mayoría de las personas no se ven. Si tú les preguntas, oye, ¿tú crees que eres una persona mala? Siempre dicen, no, pues no creo que soy tan malo. Sí, me falta mejorar esto y esto, pero no soy una persona mala. Ese es el entendimiento que hay en general el día de hoy. Por general podemos ver injusticias en la sociedad y el pecado en otras personas, pero nuestro pecado no lo podemos percibir tan bien. Por eso pensamos que somos personas buenas o al menos no tan malas como fulanito. Gracias a Dios por ese fulanito que está peor que nosotros, porque podemos siempre apuntar allá. O sí tomo, pero no golpeo a mi esposa como fulanito. Gracias a Dios por ese fulanito que hay en la vida, porque a él le cargamos toda la culpa. Pero no podemos percibir nuestro pecado. Hace como 1 año y medio le pedí a mi hermano que me ayudara ahí a levantar una cosa, y me di cuenta que la camioneta de él, la manita que te enseña la gasolina no servía, la brújula estaba en empty, estaba en vacío. Y le dije yo a mi hermano Yair, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es con eso? Y me dice, no, pues no sirve. Le digo, ¿cómo sabes cuánta más o menos te queda? Le hace, pues no sé, yo le eché hace 2 horas, más o menos le tanteo. Y así es lo que hacemos con el pecado en la vida de nosotros. La brújula que debemos de tener no funciona para nosotros, funciona para el prójimo. Ya viste aquel, cómo se viste. Pero no funciona la brújula para ver el pecado en mi propia vida. Siempre le tanteamos. La brújula está, el pecado está abajo. Entonces cuando te preguntan, oye, ¿tú no piensas que tu vida está mal? Siempre decimos, no está tan mal. Ahí le tanteamos como la gasolina. Pero eso es exactamente lo que el problema del hombre, que no sabemos tantear en realidad el pecado que hay en nuestra propia vida. Pero la Biblia nos explica en realidad lo que es el ser humano. Somos personas malas que hacemos de vez en cuando cosas buenas. Pero probablemente tú dirás, hombre, eso era en aquellos tiempos de las personas allá de la edad de piedra. No tenían educación ni tecnología como nosotros ahora tenemos. Eran cavernícolas aquellas personas, no sabían nada. Pero si te pones a ver las noticias esta semana, en una sociedad tan educada como la que estamos nosotros, en el internet, que tenemos toda la información del mundo en nuestro teléfono, si tú te pones a ver las noticias, vas a ver asesinatos, peleas, robos, tráfico de drogas, tráfico de menores, tráfico de órganos, inmoralidad sexual, fuera de control, adulterio, fornicación, homosexualismo, bisexualismo y todos los ismos. Vas a ver abortos. Y no estoy hablando de países pobres, estoy hablando de los Estados Unidos. Entonces no ha cambiado mucho de la era de Noé a la era de nosotros. Simplemente que ahora tenemos juguetes más avanzados para pecar. Antes se aventaban piedras y ahora sacamos pistolas. Pero es la misma intención del corazón del hombre. El último siglo, el siglo XX, fue el más alto en asesinatos causados por guerra. Se aproxima que en el siglo XX murieron 187 millones de personas en la Primera Guerra Mundial, entre la Segunda Guerra Mundial, entre la Guerra Fría y las demás guerras. 187 millones de personas murieron en guerras, en conflictos humanos. En el siglo XX es lo más alto que hemos vivido. Entonces la educación no hace la diferencia en las personas. Si usted combina los primeros 19 siglos juntos, no le hacemos cosquillas a las personas que murieron en el siglo XX. Así que no piense que esto es en los tiempos de Noé. Seguimos nosotros siendo igual de pecadores que ellos. La intención de nuestro corazón dice que es siempre mala, siempre. Dios puede ver el corazón de las personas, y cuando Él vio el corazón de los hombres, Dios pudo ver la anchura, lo profundo y el negro del pecado que hay en sus corazones. Pero hermano,
Usted me dirá, yo tengo buenas intenciones, mire. Yo, cuando es aniversario de mi esposa, yo le compro un regalito bonito. Cuando vienen los cumpleaños de mis hijos, yo les hago cumpleaños, hermano. ¿Cómo puede decir que no tengo buenas intenciones si yo trabajo 15 horas diarias para mantener a mi familia? ¿Esas son buenas intenciones? Pues no. Cualquier intención de tu corazón que no sea para la gloria de Dios es una mala intención. Todas nuestras intenciones que salen de nuestro corazón son para nuestra gloria. Si yo trabajo 15 horas es porque yo quiero más dinero para mí, porque quiero una casa más grande para mí, porque quiero más dinero en el banco. Si yo le compro a mi esposa es para quedarle bien a mi esposa, pero no es para la gloria de Dios. Todas las intenciones que hacemos, todas las decisiones que hacemos es para la gloria mía. Y sigue, aquí sigue, y esto es bueno entenderlo porque tenemos que empezar primero con la santidad de Dios para poder entender la gracia de Dios. Dice Génesis 6, del 11 al 12, dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Había gente mala en esos tiempos? Sí, sí lo había. Pero había gente que mataba, robaba y peleaba. Pero nosotros tenemos esta tendencia de hacer categorías. Por ejemplo, siempre pobre Hitler. Hitler y el diablo se la llevan. Pobrecitos, siempre los ponemos de ejemplo. Pero quiero que piensen en esto, mis hermanos. En esa generación que se ahogaron y que Dios nos borró del mapa, había gente, sí, muy mala, pero también estaban lo que nosotros decimos pecadores normales, ¿ok? Y no estoy haciendo categorías, pero nosotros las hacemos. Entonces, estos pecadores normales es gente común, lo que nosotros pensamos ahora como común, como yo nunca he matado a nadie, yo nunca he hecho drogas, yo nunca he hecho esto. A eso me refiero con pecadores normales, ¿ok? En esa generación que murió, la mayoría eran pecadores normales, como tú y como yo. En esa generación se ahogaron abuelitos y abuelitas. En esa generación se ahogaron personas que simplemente iban a sacar el pan de cada día para mantener a sus familias. En esa generación se murieron niños de 15 años como mi hijo él, y se ahogaron hijos o niños como de 9 años como mi hijo Johan. Pecadores normales como tú y como yo. Wow. ¿Por qué? Porque toda la intención de su corazón estaba corrompida. Esa es la realidad de nosotros. Esa es la realidad humana. Hubo muchos pecadores normales que se ahogaron en ese día por no escuchar la predicación de Noé. Cuando tú ves a la humanidad con los ojos santos de Dios, te debes preguntar cómo es que no nos ha exterminado a todos nosotros hoy. En realidad, esa es una pregunta de la perspectiva de Dios a nosotros. Ahora, cuando te haces esa pregunta, entonces entiendes por qué Dios tiene que juzgar a la humanidad y por qué debe de juzgarte a ti y a mí. Ese es el panorama negro y real que nos pinta la Biblia acerca de nosotros mismos. Pero también vas a empezar a entender lo maravilloso de su gracia. Por eso es importante empezar primero cómo somos nosotros, para poder saborear la gracia de Dios. Y ahí hay un cambio. En Génesis 6:8 hay un cambio en la historia, hay un cambio en la vida de Noé, y en Génesis 6:8 debe de haber un cambio en tu vida. Dice ahí, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y hay un punto en la vida de cada de nosotros donde el Señor vino y halló gracia, hallamos gracia nosotros ante los ojos del Señor. Esa es la única diferencia entre quedarnos afuera en el arca y entrar. Necesitamos la gracia del Señor en nuestras vidas. Y esa palabra gracia es favor. Y me gusta lo que dice que significa doblar o encorvar. Quiere decir que ese es el favor inmerecido de una persona superior hacia otra inferior. Es una persona
persona que está caída y el que está en una posición más alta se agacha a darle un favor que no se merece, pero que sale de la disposición de Dios. La humanidad está caída y Dios no. Dios es el que se tiene que encorvar a levantar, a mostrar su misericordia. Y aquí es donde empezamos a ver un cambio en la historia, no solamente de Noé y de la humanidad, pero tu vida y mi vida. Y aquí es el segundo punto que quiero dar, es la gracia de Dios es la única cosa que salva a pecadores. La gracia de Dios es la única cosa que salva a pecadores. Dice ahí en Génesis 7:1, entonces el Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Ahora, una vez más, la pregunta no es, ¿cómo es que el Señor casi eliminó con todos? La pregunta debe de ser, ¿cómo es que el Señor salvó a Noé? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Dice Génesis 6:9 que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. La Reina Valera dice que Noé caminaba con Dios. Ahora, se le llama Noé justo, pero esto no quiere decir que nunca pecó. Quiere decir que vivió por fe y caminó con Dios. En otras palabras, porque confió en Dios y caminó con Él, fue un hombre justo. Amén. Dice ahí Hebreos 11:7, cuando está hablando el Nuevo Testamento, nos da el comentario del Antiguo. Y ahí en Hebreos nos da un comentario de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó la arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Una vez más, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él era justo porque por fe le creyó al Señor. Él caminó con Dios y por eso era justo. No que se ganó el ticket a la arca por una justicia que él tenía en él mismo. Justo quiere decir que su relación con Dios era buena, así como la fue la de Enoc. Si nos vemos un poquito antes, Enoc dice que caminó con Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo agarró de la mano literalmente? No. Dice que su relación con Dios era buena. ¿Y qué pasó con Enoc? Dios se lo llevó. Se lo llevó para siempre. Entonces, aquí vemos cómo se lleva Enoc y cómo Noé tiene una relación y camina con Dios. Y aquí es donde la historia cambia también para nosotros. Porque cuando el Señor se compadece de Noé, te tiene a ti y a mí en la mente. Porque Él sabía, en la promesa que le hace a Adán y Eva en Génesis 3:15, que la semilla debe de venir. Él preserva a Noé, pero está pensando en ti y en ti. No solamente piensa en Noé, piensa en todos los descendientes de la semilla. Dice ahí, cuando confiamos en la persona de Cristo y en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, empezamos a caminar con Dios. Dice primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Cuando tenemos una relación con Cristo, empezamos a caminar con Dios. No importa cuántas veces vengas a la iglesia, cómo te vistas, qué comes, cuántas veces hayas leído la Biblia, la única forma de caminar con Dios es por medio de fe en Cristo Jesús. El día de hoy, tú tienes que saber esto, porque Él caminó con Dios, Noé caminó con Dios, y nosotros tenemos que caminar con Dios. Se nos ha dado la oportunidad y la misericordia el día de hoy de caminar con Dios. Y ese es un privilegio, mis hermanos. Amén. En Cristo no solo caminamos con Dios, sino que también somos justos ante sus ojos. Tenemos una justicia que no es nuestra. Es una justicia que no viene de nosotros. Es una justicia ajena. Es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí en Romanos, cuando Pablo está hablando de Abraham, dice esto, por lo cual también su fe, la de Abraham, fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Cuando tú vienes a Jesucristo por fe,
La justicia de Cristo es tu justicia. Y el Señor cuando te ve un hombre o una mujer justa o justa. Y solamente en Cristo empezamos a caminar con Dios como lo hizo Noé. En Cristo caminamos con Dios, somos justos ante Dios y en Cristo ya estamos en el arca. Amén. Y eso me trae al punto número 3. Dice ahí, la gracia de Dios bendice a pecadores. La gracia de Dios bendice a pecadores. Y esto nos dice ahí en Génesis 8, 15 y 16 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se produzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Aquí el Señor vuelve a empezar con Noé lo que empezó con Adán y Eva. Nos dice que se multipliquen y hasta los bendice. En el capítulo 9, versículo 1 les dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. El Señor tiene que empezar otra vez. Elimina la maldad, pero acuérdense que Noé sigue siendo un pecador, pero caminó con Dios. No merece la gracia, sino que agarra favor ante los ojos de Dios y vuelve a empezar con un pecador como Noé. Ahora, los vuelve a bendecir como los bendijo a Génesis, a Adán y Eva, los bendijo a ellos, vuelve a bendecir a Noé. Esta es importante que entendamos que bajo la ley, cuando caímos en pecado, no somos bendecidos. Nos maldice la ley. Dios bendice a Noé y a su familia sin merecerlo. Dios bendice a Abraham y a su descendencia sin merecerlo. Pero nosotros somos bendecidos en Cristo. Nosotros somos los descendientes espirituales de la semilla prometida. Así como el Señor bendice a esos pecadores, nosotros, que también somos pecadores, somos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos de ser malditos a ser bendecidos. La ley nos condena y cuando venimos a Cristo ya no somos condenados. Esto es importante porque no solamente la gracia del Señor nos salva, también en Cristo somos bendecidos hoy. Tenemos bendiciones eternas, pero no tenemos que esperar. Desde hoy somos bendecidos. El día de hoy caminamos y vivimos solamente por la gracia de Dios, hermanos. Somos adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús y al ser parte de la familia de Dios también nos toca la bendición. Bendecir es una palabra que expresa llenar con potencia. Es una palabra que dice que nos hace fructíferos. La palabra bendecir quiere decir asegurar la victoria. Cuando nos bendice el Señor y viene de la boca del Señor, es algo real, mis hermanos, que pasa en la vida de nosotros. Eso es algo real. En Cristo somos bendecidos. Y nunca se nos va a quitar esa bendición. Lo opuesto de bendecir es maldecir. Y nosotros somos malditos si estamos en la carne. Somos malditos en Adán. Por eso allá Pablo en Gálatas 3:13 dice que todos nosotros estamos bajo la maldición de la ley. Pero luego viene Cristo, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. En Cristo, nosotros los pecadores somos bendecidos, pasamos de maldición a bendición. Amén. Y esto me trae al cuarto punto. La gracia de Dios establece un pacto con pecadores. La gracia de Dios establece un pacto con pecadores. Dice ahí Génesis 9, del 8 al 11. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros. Todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra, yo establezco mi pacto con vosotros,
y nunca más volveré a hacer exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es la primera vez en la narración de la Biblia que vemos la palabra berit o pacto. Esta es la primera vez que se usa esta palabra. Le dice a Noé que va a establecer un pacto con él. Y esto también es importante porque muchas veces no entendemos que el Señor no tiene por qué hacer un pacto. Nada estipula que el Señor tiene que hacerlo. Lo hace de su propia disposición. Ahora, hace el pacto con Noé y el pacto consiste en tres cosas. Nunca más habría una destrucción ocasionada por un diluvio. Le hace la promesa no solamente a él, pero a toda la humanidad. Eso nos incluye a nosotros ahorita. La segunda cosa es, mientras permaneciera la tierra, las estaciones del año siempre vendrán a su tiempo. Ay, de modo los que creen en global warming. Y la tercera es, un arcoíris brillará cuando lloviera como señal de que Dios cumpliera su promesa. El Señor se compromete con pecadores solamente por su disposición, mis hermanos. Déjame ver si en realidad entienden esto. Imagínense que está calientito, así como está ahorita, en julio, bonito, ese calorcito ese que le gusta a mi hermano Rubén. Y usted sale a las 12 del día y usted ve que su vecino está pintando la casa a las meras 12 y está empapado el vecino hasta arriba de una escalera y usted lo ve y usted dice, oiga vecino, veo que está pintando su casa, todos están pintando la casa. Pues ¿sabe qué? No tiene otra escalera, no tengo otra. Pues mire, yo me comprometo, voy a comprarme una escalera de las caras y le voy a venir a ayudar en una hora. Ahorita vengo. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Se compromete, pero el vecino no le pidió ayuda. Y usted al decir eso, se pone la soga al cuello porque usted ya fue y le dijo y le prometió al vecino que iba a venir. Si no va, ¿quién es el que se va a ver mal? Pues usted. Eso es lo que Dios hace con nosotros, mis hermanos. No tiene por qué hacerlo. Él establece el pacto lo inicia Dios. Las estipulaciones del pacto los establece Dios y las promesas del pacto las cumple Dios. Noé no tiene voz ni voto. Noé no dijo, oye Señor, ¿y por qué no haces el invierno más largo? Porque no nos gusta la calor. No le dice a Noé que tiene que hacer absolutamente nada. Él lo establece, Él estipula y Él cumple. Noé solo es testigo y beneficiario del pacto. Él está allá y le dice, ¿sabes qué? Jamás voy a inundar el mundo, jamás las estaciones van a seguir y te voy a poner un arcoíris para que, esa es la firma mía de que jamás va a volver a pasar. Noé yo creo que dijo, ok, no digo nada porque esas estipulaciones me convienen mucho a mí y a toda la humanidad, mejor no digo nada. Tenemos que entender, mis hermanos, que el Señor no tiene por qué hacer un pacto con nosotros los pecadores. Si nos destruye, es justo. No tiene por qué dejarnos vivir, sino que nos deja vivir, nos salva, nos bendice y luego todavía establece un pacto con nosotros. Eso no le cabe a la mente a ninguna otra religión del mundo, porque en todas las otras religiones del mundo los creyentes tienen que hacer algo para aplacar a la deidad. Y aquí no, el Señor solo se dispone a servicio del pecador. Amén. Dios también se compromete con pecadores cuando entra en un pacto con nosotros por medio de Cristo Jesús. Es exactamente lo que pasó en el nuevo pacto. Cristo inicia el nuevo pacto con pecadores. Dice allá en Mateo que ellos estaban celebrando la cena de la Pascua. Los discípulos no estaban anticipando un nuevo pacto. Ellos están anticipando comer la Pascua que tradicionalmente han celebrado por muchos años, por miles, 2000 años tienen celebrando, 1500 años tienen celebrando la Pascua los judíos cuando viene Jesucristo. Y le dice a Jesucristo, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo
y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos. O sea, yo soy un discípulo, yo estoy comiendo con Cristo, yo estoy asando la tradición de mis padres y Cristo empieza a hacer algo que no tiene por qué hacer y empieza a partir el pan, y empieza a pasar la copa y Él empieza a iniciar un pacto con pecadores. Cristo establece las estipulaciones del nuevo pacto. Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Él establece que su cuerpo y su sangre van a ser los que nos van a redimir de los pecados. O sea, él inicia el pacto y luego Él dice, yo me voy a dar. Y los discípulos hasta aquí no tienen que hacer nada, no tienen que mover ni siquiera un solo dedo. Pero luego, más importante, Cristo cumple las promesas del nuevo pacto. Él cumple el pacto al morir en la cruz. O sea, Él promete algo, Él pone las estipulaciones y luego Él va a la cruz a morir por ti y por mí. Tú y yo nomás estamos sentados viendo cómo un Dios todopoderoso se humilla y se compromete con nosotros los pecadores. Amén. Y Dios cumple las promesas del nuevo pacto. Tú no tienes que mover ni siquiera un dedo. Tú simplemente eres el beneficiario de lo que Cristo, por su amor a nosotros, establece y nos da gratuitamente. ¿Qué nos da Cristo? La promesa del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, hijos de Dios. Tenemos perdón, justificación, redención, reconciliación, aceptación total, corazón nuevo, cambio de reino, vida eterna, comunión, conocimiento de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, la iglesia y su cuerpo. Y no hemos movido ni siquiera un dedo. Amén. Este es el Dios, mis hermanos, que adoramos. Este es el Dios, este es nuestro Dios. Este es el Dios de la Biblia, donde su santidad es real, pero su gracia van de la mano con su santidad. Creemos en un Dios que es santo y por eso juzga al pecador y al pecado y al pecador. He oído muchos que dicen, no, es que Dios juzga al pecado pero no al pecador. En el diluvio juzgó al pecado y al pecador. Pero en medio del juicio también muestra su amor, porque Dios es amor, y muestra su amor por su gracia. La revelación más grande de Dios es en la cruz del Calvario. Ahí demuestra su santidad al juzgar el pecado de la humanidad y su ira cae en Jesús. Pero en medio del juicio muestra su gracia para con nosotros. ¿Qué te podría decir? Sigue combatiendo, mi hermano, el pecado de tu vida, porque para Dios es cosa seria. Tan seria que casi exterminó casi todo el mundo. Y a los pecadores que Dios ha puesto en tu vida, muéstrales gracia, ya que a ti y a mí nos ha mostrado demasiada gracia. Dios juzgará a la humanidad una vez más, pero no será por agua, será por fuego. Y su juicio será justo, porque Él es santo. En Cristo, Dios muestra su juicio y su gracia al mismo tiempo, mis hermanos. En Cristo Jesús, Dios puede hacer esto: juzgar y salvar a los pecadores. Juzgó a Cristo y salvó a pecadores. En Cristo puede juzgar y bendecir a pecadores. En Cristo puede juzgar y establecer un pacto con pecadores. Eso es lo que pasó en la cruz. Si estás en Cristo, tú ya estás en el arca. Y como dice John Piper, y con eso termino, esta se la compré a John Piper, y queremos resumir toda la Biblia en una frase, o el Evangelio en una frase, dice: la sabiduría de Dios ha determinado que por medio del amor de Dios nos salvaría de la ira de Dios sin comprometer la justicia de Dios. Y eso pasó en la cruz, y eso lo hace con pecadores que no merecemos ni siquiera habernos levantado el día de hoy. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.